la Biblia que así como los esposos deben amar a sus esposas, que así Jesucristo ama a la iglesia. Dice que ama a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Jesucristo es el que santifica, el que limpia su iglesia y la purifica. Dice ese pasaje en Efesios 5, en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra, mis queridos hermanos, es la palabra. No es la elocuencia de un orador. Es la palabra de Dios, pura y no adulterada, la que tiene el poder de limpiarnos a nosotros. Le digo al principio y se lo voy a decir al final. La Biblia nos aleja del pecado y nos limpia, o el pecado nos aleja de la Biblia. No hay otra alternativa. Y mi oración es que Dios hoy nos limpie a todos. Que Dios saque hoy el estropajo de aluminio que tiene. Que Dios saque el cepillo y saque el buen jabón de Dios y nos limpie con la palabra. Amén. Lo que vamos a hacer hoy es leer la Biblia. Y es comentar un poquito acerca de la Biblia. Pero es la lectura de la Biblia la que puede limpiarnos. Si tu corazón está abierto y enseñable al Señor. Esta mañana queremos hacer eso. Hemos estado conversando con ustedes en las últimas semanas que nosotros, que vivimos en el tiempo posterior a la venida de Jesucristo, pues sabemos que antes de venir Jesucristo, lo que el hombre tenía de parte de Dios era la ley y los profetas. La ley y los profetas. Pero que al venir Jesucristo, dice la Biblia, que mientras que la ley le fue dada a los hombres por mediación de Moisés, que ahora la gracia vino, la gracia de Dios ha venido y ha venido en la persona de Jesucristo. Y es por eso que hemos estado hablando que nosotros estamos ahora que hemos pasado de la ley a la gracia y estamos en la gracia, en el tiempo de la gracia, en el tiempo que podemos conocer al Señor Jesucristo. Antes lo único que el hombre tenía era una lista de cosas que podía o que no podía hacer. Y no quieran ustedes saber cuán cruel, cuán severa era la ley y había que cumplirla toda. Y todo lo que había era la ley, pero que ahora nosotros, por tener a Jesucristo, ahora estamos en este tiempo que se le llama el tiempo de la gracia, del favor de Dios, el tiempo de la gracia. Y mis hermanos, hemos estado hablando de que en la gracia tenemos tantas bendiciones, pero yo quiero comenzar esta mañana comentándoles con la esperanza de que ustedes estén de acuerdo conmigo. Que de todas las bendiciones que hemos recibido nosotros, hay una que para mí es una, si no es la más importante, está entre las más importantes de las bendiciones que hemos recibido ahora, gracias a que Jesucristo vino. Lo que yo les voy a mostrar ahora en la Biblia, Jesucristo se lo ofreció a personas que estaban vivos cuando Él, en los 3 años donde Él estuvo ministrando allí en Israel. Y Jesucristo, como ustedes van a leer en un momento, se puso de pie. Dice que fue en el último día de la fiesta, de una de las fiestas judías, que ellos tienen varias fiestas al año, y que se puso de pie y que le habló en voz alta, que habló a gran voz, haciéndole una invitación a todos los que estaban al alcance de su voz. Quiero que piensen en lo que vamos a leer ahora. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37, 38 y 39. Dice el versículo 37 que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz y dijo:
Lean lo que dijo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, vengan a mí y beban. El próximo versículo explica de lo que estaba hablando. Continuó su mensaje, que fue bien corto. Versículo 38. Dijo el Señor a continuación. Primero le dijo, el que tenga sed que venga a mí y beba. Luego le aclaró, le dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, el que cree en mí, dijo Jesús. Pero ahora el próximo versículo aclara aún más a qué se refería el Señor. Miren lo que dice el 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Que habían de recibir. ¿Por qué? Porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Esto dijo, ¿a qué se refirió? Esto se refería al Espíritu Santo que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyeran en Él después que Él fuera glorificado. Ahí, por la gracia de Dios, estamos tú y yo, que estamos vivos hoy, 20 siglos, 21 siglos después de Jesús, y que un día vinimos a Jesús y le dijimos, Señor, Señor, estoy perdido, Señor, necesito salvación. Jesús, sálvame, yo creo en ti. Lávame con tu sangre. Y en ese momento el Señor nos lavó con su sangre preciosa. ¿Y qué nos dio? Los ríos de agua viva, que no son otra cosa que el Espíritu Santo, que recibiríamos los que creyéramos en Él. Mis hermanos, lo que no tenía ninguna persona del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que era que no tenían el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos. Ahora todos los que estamos en este tiempo, que recibimos a Jesucristo de verdad, tenemos nada menos que al Espíritu de Dios, que nos da ese río de agua viva. La bendición mayor, o una de las mayores, además de la salvación en Cristo, es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y que dice la Biblia que nosotros se nos ha dado a beber, a todos los cristianos, se nos ha dado a beber de este Espíritu. Y yo te quiero preguntar, ¿has bebido tú del Espíritu? ¿Has bebido tú? Si tú has venido a Jesucristo, tú has bebido de Él. Tú has bebido de Él, porque si tú no tienes al Espíritu, no eres cristiano. Porque dice Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Que la evidencia de que somos de Él es que hemos venido a Él y que el Señor nos ha dado a beber de su Espíritu. Quiero que lo vean con sus propios ojos para que no piensen que esto es mi opinión. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 12. El capítulo 12 de Primera de Corintios habla de la obra del Espíritu. Primero la obra del Espíritu en cada creyente y después habla de los dones del Espíritu. Como el Espíritu Santo le da dones a los hombres para que sirvan al Señor. Todos tenemos algún don espiritual y Primera de Corintios 12 habla de esto. Pero aquí en los versículos 12 y 13 habla de lo que yo estoy diciéndoles ahora. Dice que el cuerpo del Señor, que así como el cuerpo humano es uno, pero sin embargo tiene muchos miembros. Y cada miembro, siendo parte del cuerpo, tienen una función diferente. Tenemos muchos miembros en el cuerpo, pero sin embargo somos un solo cuerpo humano. Tú eres
Tú tienes un cuerpo con muchos miembros y muchas funciones. Cada miembro de tu cuerpo, cada órgano, cada parte de tu cuerpo tiene una función diferente, pero es un solo cuerpo. Y esta ilustración es para ilustrarnos cómo es el cuerpo de Cristo. Dice, así también Cristo es así. Tiene muchos miembros, pero un solo cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros, cada uno es un miembro específico con una función y una misión específica en el cuerpo del Señor. Dice el versículo 13, miren lo que dice. Porque por un solo espíritu, ¿cuántos espíritus? Uno solo. Fuimos, ¿cuántos? Todos bautizados, ¿dónde? En un cuerpo. Seamos judíos o gentiles, seamos esclavos o seamos libres. Y termina este pensamiento diciendo, y a todos nosotros se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que los cristianos tenemos en común? Somos de distintas razas, de distintas nacionalidades, de distintos géneros, somos de distintos grupos sociales, etcétera, pero todos tenemos una cosa en común, y es ¿cuál? Que a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Amén. Quiere decir que todos nosotros estamos unidos en Cristo. Ya no hay diferencia. En Cristo somos uno y así es como debemos aprender a ser. Pero cuando yo digo que somos uno, mis hermanos, no es que somos uno, es que somos uno con los cristianos en el mundo entero. Tenemos millones de millones de millones de hermanos en la fe en el mundo entero. ¿Qué les parece? No todos se parecen a ti. Aunque tú piensas que tú eres el que estás en todas y que tú eres el que más te parece a Dios, te vas a llevar tremenda sorpresa. Tú piensas, no, como yo soy, es como Dios de verdad aprueba que tenemos que ser. Vas a descubrir que Dios tiene una cantidad de formas y de sabores de cristianos diferentes. Somos uno en Cristo. Y tú dices, pero ¿cuántos somos? Yo no sé. El que sabe el número es el Señor. Porque dice la Biblia que conoce el Señor a los que son suyos. En este momento, en una chocita en el Congo, hay hermanos nuestros adorando al Señor. ¿Cómo lo adoran? Yo no sé, y saltan. Y hablan un idioma que tú y yo no conocemos. Allá en la China están ahora escondidos adorando al Señor porque la iglesia china es principalmente clandestina. Y se reúnen en casa y cantan. Vamos a cantar. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué les parece? Pero un día vamos a estar todos sentados a la mesa del Señor. Amén. ¡Wow! No es una exageración cuando la Biblia dice que cuando estemos con el Señor, que el Señor nos ha rescatado de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y nos ha traído a los pies del Señor. ¿Y saben quién nos ha traído? Allá, 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 allá y aquí. El Espíritu Santo. Porque una de los trabajos del Espíritu, dijo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no les voy a enviar al Consolador. Pero cuando Él venga, cuando venga el Consolador en mi ausencia, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, que hoy en día los pecadores vienen a Jesucristo porque el Espíritu Santo está dándole convicción de que necesitan un Salvador y el Señor los trae a Jesús y Jesús los salva. ¿Qué le parece? Miren qué maravilla, la maravilla que hace el Espíritu. En los tiempos de la ley no había Espíritu Santo para convencer a los hombres de pecado. Lo único que había era la ley. Y si no la cumple, ahora
Dios atrae a los hombres, Jesucristo resucitado, el Espíritu Santo es quien nos convence. Y ahora cuando decimos, Señor, me convenciste, lávame con la sangre de tu Hijo. ¿Qué hace el Espíritu ahí? Nos trajo. ¿Y ahora qué hace? Nos regenera. Y nos hace nacer de nuevo. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios. Así que el Espíritu no solamente te trae a Jesucristo, sino que te toca y te limpia y regenera tu espíritu y el mío que estaba muerto. Y ahora el Espíritu de Dios le da vida a nuestro espíritu. Y ahora nos ha vivificado. Ahora estamos espiritualmente vivos. Antes estábamos muertos. Dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero que ahora estamos vivos en Cristo Jesús. ¿A quién le debemos eso? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora no solamente nos regenera, sino que nos coloca dentro del cuerpo de Cristo. Dice que nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo para que ahora seamos parte del cuerpo de Jesucristo. Y que el Espíritu Santo ahora nos enseña porque es el maestro por excelencia y que ni tú ni yo podríamos entender la Biblia si no fuera porque el Espíritu nos da entendimiento, discernimiento espiritual. Tenemos al maestro, el gran maestro, él es el Espíritu de Dios. Díganme, ¿nos convenía que se fuera el Señor o no nos convenía? Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y ahora no solamente eso, sino que el Espíritu Santo es quien obra en nosotros y nos empodera y nos llena y nos enseña. Y dice la Biblia que intercede por nosotros cuando no sabemos qué pedir. Dice que cuando no sabemos qué pedir o cómo conviene pedir, que el Espíritu intercede ante el Padre con gemidos indecibles. Y le dice al Padre, esto es lo que Él de verdad te está tratando de decir y no puede. Y que intercede por nosotros ante Dios el Padre. Dicho sea de paso, no vean al Espíritu Santo diferente al Padre y al Hijo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios y que Jesús es Dios y que el Padre es Dios y que los tres son Dios y que los tres son uno y que no hay competencia ni celo. Hay perfecta unidad. Cada uno tiene una función específica. Explícame eso, Freddy. ¿Cómo te lo voy a explicar si yo no lo entiendo? Yo lo que sé es que un día lo voy a entender. ¿Quién puede explicar la Trinidad? Que me la expliquen a mí porque yo hasta ahora no la entiendo. Pero la creo. Porque lo dice la Biblia. Cuando a mi casa vienen los sábados por la mañana a visitarnos alguna persona religiosa y me dice, no, porque el Espíritu es la fuerza activa de Dios. Yo le digo, nada. De fuerza activa nada. Él es una persona. Es Él. En la Biblia se utiliza el pronombre Él para referirse al Espíritu. Ahora, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu nos llena de poder espiritual. ¿Saben para qué? Para poder vencer los apetitos de la carne. ¿Saben ustedes que todos los que tenemos aquí, todos aquí tienen apetito estomacal? Pero además tienen otros apetitos que la Biblia le llama los apetitos de la carne. Los del estómago es arroz, platanitos maduros, fritanga morimbó. ¿Qué es lo que me espera a mí hoy? Una fritanga tremenda. Esos son los apetitos del estómago. Pero los apetitos de la carne son estos, mire. La sin hueso. Que dice Santiago, la lengua es un miembro muy pequeño, pero es un mundo de maldad. Dice, ay, cuán gran fuego enciende una pequeña llamarada, refiriéndose a la lengua, que lo que enciende es, óigame, la candela que causa la lengua es tremenda, y ese es ese miembro ahí, la sin hueso.
Qué horrible. Esos son los apetitos de la carne que con el Señor los podemos dominar. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos desaparecerlos. Quisiéramos dejar de ser humanos. Y lo cierto es que no hay cristiano que haya dejado de ser humano. Cada uno de los que estamos aquí piensa, ¿qué va? El más malo de todos soy yo. Por lo menos yo pienso así. Pero se me olvida de que todo el mundo está en la misma batalla que yo. Y que estamos batallando contra esta parte de nuestro ser que yo quiero que leamos en esta mañana. Pero yo quiero decirles que aparte de que el Espíritu nos lleva a Cristo y nos sella y nos coloca en el cuerpo de Cristo y nos regenera, aparte de todo eso, el Espíritu Santo nos puede llenar y fortalecer para que podamos vencer los deseos de la carne que todos tenemos. Todos los que estamos aquí tenemos deseos de la carne. No hay que ir muy lejos. Aquí están. Los tenemos todos. Quiero que vean, por favor, conmigo este pasaje en Gálatas capítulo 5. Y luego vamos a terminar leyendo Romanos capítulo, los versículos que nos faltan de Romanos capítulo 7. Pero Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo, este es uno de 4 lugares donde nos da una orden de qué hacer nosotros con relación al Espíritu Santo. Hay hermanos aquí que saben esto muy bien, pero quizás hayan otros que no lo saben y yo quiero repetirlo para el beneficio de los que no lo saben. Hay 4 pasajes en la Biblia que nos dice algo que nosotros o tenemos que hacer o tenemos que dejar de hacer. 2 de los mandamientos son positivos y 2 son negativos. Este es el primero positivo. Miren lo que dice. Digo pues, dice Pablo, anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu. Repítalo conmigo. Anden en el Espíritu. ¿Qué debo hacer yo? Andar en el Espíritu. Anden en el Espíritu y no satisfagan, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. ¿Por qué? Miren lo que dice el próximo. Porque el deseo de la carne, vamos a decir que aquí está el Espíritu y aquí está la carne. Este es tu nueva creación en Cristo y este es tu viejo hombre. Yo conozco un pastor en Nueva York que ama al Señor, pero dice que en una ocasión una persona en la iglesia causó una división y se llevó un grupo de gente y se mudó para otra parte de la ciudad. Típico que los cristianos se dividen. Y dice que estaba tan bravo. Este pastor que todo lo que hace es predicar el amor de Cristo y que nos amemos, dice, estaba por dentro, que echaba chispas. Y lo que tenía era ganas de agarrar un bate y de ir allá y darle una entrada de batazo. Y cuando me di cuenta que estaba pensando en eso, me acordé que mi abuelo era miembro de la mafia. Y de repente pensé, pero si tengo instintos como los que tenía mi abuelo. Y entonces dice que ahí se dio cuenta que él tenía a Jesús en su corazón, pero a su abuelo en los huesos. Eso es cierto contigo y conmigo también. Tenemos a nuestro abuelo en los huesos y a Jesús en nuestro corazón. Y ese es el problema, que abuelo me está dando tremendos dolores de cabeza. Ese viejo hombre con el que nacemos, no abuelo, viene desde la primera familia, desde Adán y Eva, y hemos heredado el ADN de nuestros padres originales. Y aquí dice que el deseo de la carne, así que aquí está el espíritu y aquí está la carne. Y dice el versículo 16, les digo que anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ese está tirando para acá.
Pero el deseo del espíritu es contra la carne. Y esos dos están dentro de nosotros. ¿Haciendo qué cosa? Peleando y oponiéndose el uno contra el otro. Para que digamos, ¿pero qué es esto? ¿Para dónde voy? Ven para acá, muchacho. Acércate más y más. Y aquí está el Espíritu que dice la Biblia que nos anhela celosamente. Y el Señor está obrando en nosotros y nos está diciendo, ven en pos de mí, permanece en mí, que mis palabras permanezcan en ti. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tú no puedes llevar fruto si no te quedas conectado a mí. Yo soy la vid verdadera y tú eres el pámpano. El Espíritu nos está hablando, pero la carne está diciendo, una vez al año no hace daño. Ven para acá. Vamos a... Y esa lucha, mi querido hermano, existe dentro de ti y dentro de mí. Y existía dentro de Pablo. Los 4 pasajes bíblicos que nos habla de nuestra responsabilidad con el Espíritu. Este es uno. Digo, pues anden en el Espíritu. El otro está en Efesios 5:18. Dice, no te embriagues más con vino, antes bien sé lleno del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Esos dos son positivos. Anda en el Espíritu, sé lleno del Espíritu. Y entonces 2 más. Uno en Efesios capítulo 4, versículo 29, donde dice, no contristéis al Espíritu Santo, no lo entristezcas. Por eso sabemos que el Espíritu es una persona, porque solamente una persona puede entristecerse o alegrarse. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Y el otro es en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que dice, no apagues el Espíritu. O sea, sopla para que esté fuerte en ti. No lo apagues, que no se apague la llamarada. Lo cierto es que nosotros estamos aquí, mis hermanos, en una batalla. Alguien dijo que la salvación era el milagro de un instante, pero que el crecimiento y la espiritualidad era el trabajo de toda una vida. ¿Oyeron eso? Ser salvo es venir a Cristo y decirme, sálvame, límpiame, lávame con tu sangre, Señor, yo creo en ti. ¡Pam! Ocurre el milagro, pero ahora crecer y ser espirituales y ser como Jesucristo es el trabajo y la misión de una vida entera. Ahí estamos tú y yo. Si tú eres salvo, ahí estás tú y ahí estoy yo. Ahí. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo decía, yo me olvido de lo que tengo atrás y me extiendo a lo que tengo por delante y prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Oyeron eso? Me olvido de mis fracasos, de mis ayeres y me viro y digo, Señor, yo decidí ir en pos de ti. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Pero todos los días tenemos a la carne diciendo, haznos una visitica. Visítanos un ratico para que te acuerdes de los viejos tiempos. Con las cosas que pensamos, con las cosas que miramos, con las cosas que oímos, con las cosas que hablamos, los lugares donde vamos, las cosas que hacemos, los miembros de nuestros cuerpos. Podemos decir, Señor, mis miembros, todo mi ser, yo te lo quiero entregar a ti para servirte, para vivir para ti, todo. O decimos que ponemos los miembros de nuestro cuerpo al servicio del mal, de ese viejo hombre. Dios quiere. Y les quiero decir algo, el que esté aquí esta mañana y tenga el deseo de tener el fruto del Espíritu Santo, tiene que andar en el Espíritu. Y no satisfacer, no decirle que sí
a los deseos de su humanidad. Todos tenemos la humanidad, todos tenemos nuestra humanidad, todos tenemos esos impulsos para hacer lo humano. Todos. Algunos lo tienen un poco más desarrollado que otros. Algunos lo llevan todos los días al gimnasio a hacer ejercicio. Tienen la carne que es Mister Universo, con una musculatura tremenda. Y el nuevo hombre lo tienen en un campo de concentración. O la Biblia, leer la palabra, o la Biblia y estar en la Biblia y llenarnos del pan de vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para tú tener el nuevo hombre fuerte, vigoroso, tienes que estar en la palabra. O la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. No, que yo voy a la iglesia. Hora y 15. No, pero voy los miércoles también. 2 horas y 15. Pero la semana tiene 168 horas. ¿Qué hace con las otras 165 y 3/4? Ahí es donde Dios quiere que nosotros vayamos y nos alimentemos. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el rey David, todo el día en ella yo medito. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que Dios nos ayude. Pero les quiero mostrar cómo termina el capítulo 7 de Romanos. Porque Pablo esta experiencia la tuvo también. Pablo escribió el libro de Romanos 25 años. Se calcula que había estado caminando con el Señor 25 años antes de escribir la epístola a los romanos. Y yo quisiera que leyéramos los versículos que nos faltan por leer del capítulo 7. Y a ver, Alejandro, ahí vamos a empezar por el versículo 14 y vamos a leer hasta el 25. Pablo está diciendo en el capítulo 7 cuál era su realidad, que él también tenía una lucha entre este viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre estaba derrotado debido a la ley, que la ley no podía transformar al nuevo hombre. La ley, una lista de qué hacer y qué dejar de hacer, no tiene poder. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía permanentemente en los creyentes. Iba y venía dependiendo de la misión de la persona. Por eso David dijo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu Espíritu Santo. Porque el Espíritu venía cuando había que profetizar. El Espíritu venía, pero en el Nuevo Testamento el Espíritu sella a los creyentes y los coloca en el cuerpo de Cristo. Y ahora tenemos al Espíritu Santo viviendo permanentemente en nuestro espíritu. Dígame que no estamos bendecidos. Estamos requete bendecidos, mis hermanos. Que Él vive en mí y Él vive en ti si tú eres creyente. Y esa canción la escribió un hermano que entendía eso. Él vive en mí. Él vive en mí. No esporádicamente. Él vive en mí siempre. Por lo tanto, no temo del mañana. Él vive en mí. Seguro estoy. Yo sé que Él tiene el futuro en sus manos. Y mi vida vale más porque Él vive en mí. Y si tú eres creyente, también vive en ti. Pero tenemos esta experiencia, tenemos esta tirantez, tenemos esta pelea interna entre la carne y el espíritu. Miren lo que dice Pablo aquí. Dice, nosotros sabemos que la ley es espiritual. Pero nosotros, dice Pablo, yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Pablo sabía que en su carne no había nada bueno. Versículo 15. A ver si ustedes se identifican con eso. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. ¿Alguien puede decir amén? Hay veces que me pasa eso. Quiero y de repente me traiciona.
lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí o no? Claro. Decimos una cosa, tenemos un momento, un arranque de ira, decimos algo, decimos una palabra áspera, decimos algo que no debíamos haber dicho y después decimos, ¿por qué dije eso? ¿Eh? Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley, porque ¿cuál era el propósito de la ley? Demostrar que hay pecado en nosotros, que por eso necesitamos a Cristo. Dice, como yo hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, porque la ley dice que el pecado mora en mí. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, lo malo, sino quien. Es como que Pablo saliera de su cuerpo y dijera, así que no soy yo, sino el mal que hay en mí es quien hace el mal. Dicho sea de paso, no se está justificando, no te justifiques tú de decir, no soy yo, es el pecado, así que dale para adelante. Que no soy yo, es el pecado. No, ese no es el propósito de este pasaje, es demostrarnos la realidad de esta batalla feroz que hay en todo creyente, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Ahora miren lo que dice el próximo versículo, la primera parte del versículo. ¿Qué dice? Y yo sé que en mí, esto es, ¿dónde? Si ustedes pudieran ahora imaginarse que pudiéramos partir el cuerpo nuestro en dos partes y una parte es la carnal y la otra es la espiritual. Pablo está diciendo, yo sé que en mí, esto es, ¿dónde? En mi carne no, ¿qué? No vive, no mora, no reside el bien. ¿Dónde? En mi viejo hombre no hay nada bueno, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado, esta parte de mí que me tiene frustrado. Cuando los cristianos decimos, qué ganas tengo de que venga el Señor. Porque estamos cansados de estar luchando en esta lucha, qué ganas tengo de estar con Cristo. Hay veces que los cristianos dicen eso y les sale del corazón, no porque estén pasando una aflicción física, sino porque de verdad en su espíritu dice que nosotros anhelamos el estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el pecado nos está golpeando en todo momento. ¿Es cierto o no que el pecado te golpea en todo momento, mi querido hermano? ¿Cómo nos golpea? El cristiano tiene tres enemigos. El cristiano tiene como enemigo al mundo, los deseos del mundo, la vanagloria del mundo, el atractivo del mundo. El diablo tiene, el cristiano tiene un segundo enemigo, que es el diablo. Que el diablo es nuestro enemigo y que está siempre poniéndonos zancadillas para que nos caigamos y nos está tentando. Pero el cristiano tiene un tercer enemigo, que es su humanidad, que es lo que es propenso a hacer el mal. No estoy hablando del mal sexual nada más, hay muchos tipos de mal. Está el chismoso. El chismoso es malo. La Biblia dice que el que siembra discordia entre hermanos, que eso es malo. Y otras cosas, el orgullo, la arrogancia, la manipulación, el usar a personas para los fines de uno, el ser egoísta, el no querer dar de nosotros, pero que nos encante que nos den. Esos son los impulsos de nuestra humanidad. Los impulsos del espíritu son diferentes. Dice aquí Pablo, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
el 21, Alejandro, por favor. Así que queriendo yo hacer el bien, descubro esta ley. ¿Cuál es la ley? El principio que descubre Pablo, que el mal está ¿dónde? No, el mal está con aquella gente allá. No, el mal, aquellos son los malos. Yo soy bueno. No, el mal está ¿dónde? A ver, dilo. El mal está en moi. En Maggie. El mal está en mí y en ti. Por eso no debemos de señalarnos. Porque el que dice la Biblia que cuando nosotros nos ponemos a buscar la paja en el ojo del hermano, no vemos la viga. O sea, un poste telefónico en el ojo nuestro. Por eso necesitamos aprender a mirar a otros con misericordia, porque nosotros cojeamos de la misma patica, ¿o no? Qué fácil es, qué fácil. No, yo tengo un ojo clínico. Un ojo clínico. Tú tienes el ojo que hay que llevarte al Bascom Palmer. Mira cómo es la cosa. No, somos rápidos para juzgar. Los mayores pecados humanos ocurren aquí adentro y nadie se entera. Tú tienes una cara tan angelical. Pero el Señor lee los pensamientos. El Señor lo sabe todo. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice que nosotros teniendo tales promesas que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios? ¿Por qué está eso escrito para ti y para mí? Porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo podemos? Porque el Señor, su espíritu nos fortalece, nos empodera. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Si fuera por ti y por mí en nuestra humanidad, no podemos vencer el mal. Pero al tener a Cristo podemos vencer el mal. Querer es poder, porque el poder lo tiene Dios y nosotros ponemos el querer y Dios pone el poder. Lo que pasa es que no queremos. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Ay, que no puedo. No, chico, di mejor que no quiero. Porque si dices no puedo, estás diciendo que Dios es débil. No, no quiero lo suficiente para que de verdad Dios haga su obra total en mí. No es que no puedo, es que no quiero. Pero en Cristo lo podemos todo. Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, descubro que el mal todavía está en mí. Es una ley, es un principio. Versículo 22, porque según el hombre interior, esta parte, me deleito ¿en quién? En la ley de Dios. Pero ahora tengo otra parte, versículo 23. Pero tengo otra ley en mis miembros que se revela ¿contra quién? Contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y me traiciona. No siempre, pero muchas veces. Porque tú dices, hoy sí que vengo por la goma. Hoy sí que no, hoy sí que voy a pensar lo correcto, hoy sí que lo que voy a... Y pasa media hora y anda por el planeta Júpiter bobeando. Versículo 24, terminamos, 2 nada más. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Mi hermano, ¿no tienen ganas ustedes de que llegue ya la liberación del cuerpo mortal nuestro? Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminarán cuando Cristo venga y me transforme en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Se acabaron los problemas. Y ahora vamos a disfrutar de la presencia del Señor para siempre. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Si me dan a escoger, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si tú dices, ay no, ay el retiro, hay que comprar un Toyota nuevo.
No, hombre, no, lo que tú vas a tener en el cielo, eso va a parecer un cacharro del siglo XIX comparado a lo que vas a tener. Cosas que ojos no han visto, ni oído han oído, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Qué le parece? Prepárense, prepárense, porque lo mejor está por venir. Pablo dice, miserable de mí, esta realidad de que tengo dos fuerzas peleando dentro de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una sola respuesta a esa pregunta. ¿Y saben cuál es? Yo no me puedo liberar. Tú no te puedes liberar. La libertad tuya y mía se la debemos nada más que a Jesucristo. Y a la obra del Espíritu, porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les voy a mandar al Consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces, al irse Jesús, quien se quedó en lugar de Jesús fue el Espíritu Santo que Él envió. Y es el Espíritu quien ahora nos fortalece, quien está con nosotros, quien vive en nosotros. Así que, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Terminamos con esta palabra. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me librará? Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me puede librar? Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me librará? Jesucristo, Señor nuestro. ¿Le estás dando gracias tú a Dios? Vamos a darle gracias ahora mismo. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Estás pasando por un problema contigo mismo. Acuérdense que el pecado produce problemas en tres categorías. El pecado nos hace tener problemas con otros, nos hace tener problemas con Dios y nos hace tener problemas con nosotros mismos. ¿Y quién nos libra? Jesucristo, Señor nuestro. Qué bueno saber que Jesucristo es nuestro libertador. Amén. Y oigan esto. Terminamos el capítulo 7, pero les voy a recordar algo. El capítulo 8 menciona al Espíritu Santo 19 veces. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 es donde Pablo responde esta pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el capítulo 8 empieza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién nos ha librado? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, ¿quién nos libra de esta realidad del capítulo 7? La realidad del capítulo 8. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a la obra de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas. Esta mañana estamos aquí no para perder esperanza, al contrario, para cobrar esperanza. Para decirles, mis hermanos, que en Cristo hay esperanza. Que en Cristo hay esperanza. Una hermana el domingo pasado estaba aquí y oyó todo lo que hablamos de Romanos capítulo 7, que cubrimos del versículo 1 al 14. Y me dijo esta semana: Freddy, volví para mi casa y me puse a leer Romanos 7. Y un versículo me taladró, pero me traspasó, que es el versículo 13. El versículo 13. Y me habló a mí. Y mis hermanos, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos infunde la fe. La palabra de Dios es la que nos infunde el ánimo. La palabra de Dios es la que nos infunde el poder para llevar a cabo lo que la palabra nos enseña. Recuerden, el hombre pone el querer y Dios pone el poder. Amén. No hay condenación para los que están en Cristo. Si tú has recibido a Jesucristo, el Señor te ha perdonado y ha puesto su Espíritu dentro de ti para que tú puedas ahora servirlo con poder. Con poder. No con la ley, con el Espíritu de Dios, que es la realidad de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. ¿No creen ustedes?
¿Cuántos pueden contar aquí testimonios de cómo el Señor los ha librado? Y se preguntan, ¿cómo lo ha hecho Dios? Yo ni lo entiendo, pero Dios ha obrado de tal manera dentro de mí que ha roto las cadenas que me tenían prisionero de mis pecados antes. ¿Cuántos aquí pueden decir eso? Muchos, 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 muchos. Yo lo puedo decir. Que el Señor ha hecho maravilla. Todavía no ha terminado conmigo ni contigo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Sí, Señor. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por tu espíritu, tu obra transformadora, tu obra en nuestras vidas. Señor, si hay alguna persona aquí que aún no ha venido a Jesús, que hoy venga y te diga, Dios, necesito un Salvador. Jesús, yo creo que moriste y resucitaste por mí, que derramaste tu sangre para pagar mis pecados. Mi amigo o mi amiga, si estás sentado aquí y nunca has recibido a Jesús, yo te animo a que tú lo hagas en este momento. Recíbelo ahí en tu corazón. No tienes que venir al frente, no tienes que hacer nada. Lo que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Esta es la palabra de fe que predicamos, dijo Pablo. Y yo te la predico, yo repito lo que dijo Pablo. Y te digo, confiesa que Jesús es el Señor. Con tu boca, cree en tu corazón que murió y resucitó para pagar todos tus pecados. Invoca su nombre y dile, Jesús, sálvame. Así lo hice yo. Y el Señor me oyó y me dio vida eterna. Y muchos aquí pueden contar testimonios similares. Señor, haz eso si hay alguien que lo necesita. Y Señor, te pido que al resto de los que estamos aquí, que ya hemos recibido a Jesús, te pido, Señor, que tú nos animes sabiendo que el Espíritu que vive en nosotros nos puede dar victoria. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que hay un lado humano en nosotros que solamente tira para el mal, pero que hay otro que tira para el bien. Ayúdanos, Señor, a seguir los impulsos del Espíritu todos los días de nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decirle eso esta mañana? Óiganme bien, mis hermanos. No hay que hacer oraciones muy elaboradas, pero ante lo que ustedes han oído, hay una respuesta que Dios quiere de ti y de mí. ¿Saben cuál es? Señor, sí. Te digo que sí. ¿Qué quieres hacer tú en mí? Lo que tú quieras hacer. Mi respuesta es sí. Sí. ¿Puedes tú responder así? El sí no es de mentirita porque Dios sabe si es de verdad o no. Pero en tu corazón, deja que de tu corazón salga un genuino sí. Sí, Señor. Sí, Señor. Quiero lo que tú quieres para mí. Sí. Señor, no tengo poder, pero tú lo tienes. Sí. Yo pongo el querer. Sí. Tú te encargas del resto. Sí. ¿Cuántos creen eso? Que es solamente un sí que repitamos muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Dios, mis hermanos, es el que produce en nosotros el querer, así también como el hacer por su buena voluntad. ¿Puedes tú decir que sí? Yo le digo al Señor, sí. Señor, si no lo podemos decir de todo corazón, cambia nuestro corazón. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a decir que sí. Crea ese deseo de seguirte a ti. Cambia mi corazón. Lléname con tu espíritu. Llévate los deseos que me alejan de ti. Dime tu palabra y ayúdame a oírla. Y lléname del deseo de seguirte a ti.
¿Cuántos dicen sí a eso? Sí, Señor, cambia mi corazón. Sí, Señor, lléname con tu espíritu. Sí, Señor, llévate los deseos que me alejan de ti. Sí, Señor, dime tu palabra. Sí, Señor, ayúdame a oírla. Sí, Señor, y lléname del deseo de seguirte a ti. Sí, Señor. Amén. Señor, te decimos que sí, ayúdanos. Gracias por tu obra en nosotros. Señor, no se trata de nosotros, se trata de ti. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, toca a nuestra familia. Llama a nuestros hijos. Tráelos, Señor, a tus pies como nos trajiste a nosotros. Señor, toca sus corazones. Llámalos, que sientan la voz de tu espíritu diciendo, ven al Salvador. Señor, transforma a nuestros hijos, a nuestros nietos. Transforma a nuestros seres queridos como estás haciendo con nosotros. Señor, no alegamos haber llegado, pero Señor, creemos que estamos en camino. Y esta mañana te damos gracias por el camino por el cual tú nos estás llevando. Señor, que se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Tú que prometiste que tú terminarías lo que comenzaste. Señor, termínalo en nosotros. Te decimos que sí. Y te damos gracias. ¿Cuántos le dan gracias al Señor esta mañana? Te damos gracias y te pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.